Pues esto es un ejemplo claro de que MyTaxi es muy sencillo de usar, no necesita ni siquiera un manual. Con un vídeo de unos 50 segundos podemos ver el funcionamiento, el core de la aplicación. ¿Por qué no hacerlo tú mismo? Esto que era publicidad. Vale, ya estamos. Bien, la palabra cambio. La palabra cambio se utiliza muchísimo. Lo utilizan mucho los políticos también. Lo importante es cambio, sí, estamos todos por el cambio, pero ¿hacia dónde? El cambio hay que conectarlo con una estrategia profunda, porque si no se convierte en una palabra manida que no lleva a ninguna parte. La gente llena conferencias con la palabra cambio, etcétera, los discursos, pero al final muchas veces vemos que no se produce realmente ningún cambio. Todavía recuerdo a un político en los años 90 diciendo que iba a dar el cambio sobre el cambio. No sé, realmente, y no sucedía nada, ¿no? Era un poco parte de su discurso. Es importante que tengamos en cuenta el contexto de la aplicación MyTaxi. En estos momentos, el 50% de la población mundial vive en ciudades. Y los informes de especialistas hablan que en el 2025 más del 75% de la población mundial va a vivir, se va a concentrar en ciudades. Por tanto, la ciudad es, desde el punto de vista estratégico, el centro del siglo XXI. Las ciudades van a ser el centro del siglo XXI. Van a ser fundamentales, mucho más que los países, porque en muchas partes del mundo, por ejemplo en Asia, hay ciudades que por sí solas tienen un Producto Interior Bruto, o se genera dentro de un Producto Interior Bruto mucho mayor que países europeos. Por tanto, esto requiere pensar mucho, debatir cómo va a ser la vida en estas ciudades. ¿De acuerdo? Madrid. Esto es clave. ¿Por qué? Porque tanta gente, tanta población viviendo en estas ciudades y utilizando los recursos cada vez más escasos, esto puede llevar a un problema, ya que los ciudadanos, los usuarios, van a querer cada vez más ser servidos correctamente, y si no organizamos bien la accesibilidad y la movilidad dentro de esas ciudades, tendremos un problema. En esta labor está MyTaxi y otras aplicaciones dentro de la economía digital. Queremos empujar esta economía digital como primer paso para después realmente poder convertir a las ciudades en ciudades inteligentes. Si no utilizamos la tecnología para esto, tendremos un problema, porque las ciudades y las economías llegarán al colapso por niveles de contaminación altísimos que ya estamos viendo. Ayer el ayuntamiento ya empezó es un pequeño parche, pero es un movimiento importante, a crear zonas de restricción para el vehículo privado, precisamente para intentar contener o bajar estos niveles de polución, que son un problema desde el punto de vista de la salud. Pero también desde el punto de vista de la congestión y del tráfico. Es decir, tenemos teléfonos inteligentes que están acelerando, son auténticos aceleradores de los procesos comerciales, de los negocios, de las actividades, de la comunicación. Y después, paradójicamente, una vez que eso se produce, llegaremos al colapso vía tráfico, vía movilidad dentro de las ciudades. Ahí está el gran objetivo que yo siempre he querido transmitir a mi equipo, el gran objetivo crepuscular de la aplicación MyTaxi. Porque con la aplicación MyTaxi lo que se consigue es conectar directamente al taxista con el usuario, como hemos visto. Una conexión peer-to-peer. ¿Cómo lo hacemos? A través de la geolocalización. ¿Qué taxi se manda? El taxi más cercano. La demanda planifica la oferta. Los taxis, en este caso, que es nuestro sector, ya no tienen que estar vagando por las calles. Llegará un momento en que dejarán de vagar por las calles al mandar el taxi más cercano, a la demanda planificar la oferta. ¿Y esto qué va a hacer? Reducir tráfico, reducir polución. Si se restringen ciertas áreas core de la ciudad,
solo podrán entrar soluciones de movilidad que estén planificadas por la demanda. Es decir, esta idea de que todos podemos, dentro de las ciudades, 20, 25 o de 30 millones, utilizar nuestro coche privado y entrar todos al mismo tiempo dentro de la ciudad, es una idea que se tiene que acabar. Y de hecho, en buena medida se está acabando, porque los millennials están empujando muchísimo esto. No es tan importante ya poseer una casa, un coche. Lo importante es que yo tenga experiencias. Y en estas experiencias quiero tener una experiencia y una solución de movilidad dentro de las ciudades que sea atractiva, que sea ecológica y que realmente favorezca la optimización de los recursos en las ciudades. Y esta es la gran labor de MyTaxi. No solo de MyTaxi. El proyecto va más allá. Hace unos días se lanzó, porque es parte del proyecto, se lanzaron los Car2Go, también con su aplicación, que son smarts eléctricos que van a estar por la ciudad. Es decir, este es parte del modelo de estas ciudades digitales inteligentes del siglo XXI, donde el coche particular desaparece y aparecen soluciones de movilidad como smarts eléctricos. MyTaxi para pedir taxis en buena medida, en gran medida, serán también poco a poco, progresivamente, ecológicos y eléctricos. Y todo esto estará conectado vía sensor, vía API, en una plataforma de Big Data, en donde también estarán conectados seguramente aplicaciones mediante las cuales podamos solicitar transporte, soluciones de transporte público. Y al final, ¿qué se conseguirá? La micro segmentación, en este caso, del usuario, del viajero, que cuando llegue a la ciudad podrá, de alguna manera, acceder y saber si le interesa de un tramo coger un taxi, si de otro tramo le interesa coger un smart eléctrico, si en otros tramos le interesa el transporte público, porque le da una mayor accesibilidad, y sobre todo en base a sus gustos, necesidades y presupuesto. Esto es una manera, habrá otras, de tratar de organizar inteligentemente el caos. Como decía antes Juan, que le encanta el caos, a mí también me encanta, pero hay que organizarlo. Y sobre todo, la movilidad dentro de las ciudades. Bien, porque claro, este es parte del contexto. Otro contexto del que se está aquí hablando mucho es el que se refiere a que hay una parte que se está derrumbando, un edificio que se está derrumbando, que es el edificio analógico de los siglos anteriores, y un edificio que está emergiendo, que está explotando de manera exponencial, que es la economía digital, el edificio digital, con la nanotecnología, los sensores, el Internet de las cosas, la comunicación entre máquinas y personas, y todo eso organizado e integrado. Estamos en ese momento donde el cliente, por supuesto, en los negocios siempre se ha dicho, es el centro, es el foco, sí, pero es que ahora lo es más que nunca, porque ahora el cliente tiene ese gran oráculo de Delfos que es el teléfono inteligente. Ahí están los clientes cada vez más. Por tanto, la comunicación ya no es la misma que en el siglo XX. Las comunicaciones en el siglo XX eran más para trademarks, ¿no? Una comunicación más racional, etc. Donde la fábrica, la factoría, era el centro, la producción, sin tener en cuenta la demanda. Ahora es la demanda la que planifica la producción y es el cliente, el centro de la cadena de valor, es el que dice lo que tiene que ocurrir. Como nos dice todos los días a la aplicación de MyTaxi. La aplicación de MyTaxi no es lo que yo diga, para nada. Ni lo que diga el Board of Directors de MyTaxi o de Mercedes, para nada. El cliente, que es una parte de la clientela, son los propios taxistas, que son los embajadores de la marca, todos los días nos dicen cómo se debería mejorar la aplicación. Más del 50% de los cambios de la aplicación vienen porque escuchamos, hacemos lo posible por escuchar al taxista y al cliente final. Y eso es lo que hace que la aplicación de MyTaxi, como imagino que otras aplicaciones que hay en el mercado, esté viva, está viva. Por eso es tan importante entender que las redes sociales son las que están configurando cada día más los mercados, y estos mercados son más que nunca conversaciones. Esto es clave para tratar de empujar siempre que tu marca no sea una marca fría y marmórea, sino que sea una marca, una love mark, siguiendo la terminología de Kevin Roberts, que fue parte del Board of Directors CEO de Saatchi & Saatchi Advertising. Él dice
estamos en un momento en el que hay que buscar engagement, un engagement emocional, sobre todo lo que antes se decía, hacer sentir bien a los clientes, que los clientes se enamoren de tu marca, crear love marks bajo dos ejes, que sea un producto o servicio de calidad y que tenga una altísima conexión emocional. En eso estamos, y estamos en un momento en el que, por un lado, está muy bien que el cliente tenga el poder a través del teléfono inteligente, pero esto a su vez supone un reto, un desafío para todas las empresas, para todas las firmas. ¿Por qué? Porque este cliente digital es extremadamente impaciente. Muchas veces nos convertimos en auténticos psicópatas. Yo lo veo con el tema del taxi, porque, como decía, estamos en un periodo, ¿no?, en el que se combina lo analógico con lo digital todavía. Y un día alguien pide un taxi en el centro de Madrid y llega en 42 segundos. Si al día siguiente, en ese mismo sitio, el taxi llega en 2 minutos, que tampoco es que sea una locura pedir un taxi que te llegue en 2 minutos, empieza ya las redes sociales a decir ¿qué pasa hoy con MyTaxi? Que no funciona, ¿qué está ocurriendo? Entonces, claro, esto nos hace ver hasta qué punto cada día nos convertimos en clientes más exigentes y intentamos que las cosas funcionen más rápido y mejor y que se nos sirva, a veces que se nos suprasirva, ¿no?, lo mejor posible. Por tanto, también esto es un desafío para las empresas desde el punto de vista de la comunicación y del servicio en sí. Porque al final el cliente no va a valorar que tú le digas en petit comité o le digas que es que esto es muy complicado, estamos luchando, que tenemos muchos problemas. No, el cliente te va a valorar por cómo haces tú el delivery del producto o del servicio. Eso es lo que el cliente va a valorar, lo demás da igual. Y además tiene el poder a través de, en el caso de MyTaxi, las redes sociales, tiene también al final la opción de valorar el taxi al cliente y todos los días lo estamos viendo, ¿no? Lo que dicen de los taxis, no, pues esto no es del todo lo que habéis dicho, porque aquí está fallado, este no tendría que estar en la flota, etc. Esto es un gran desafío. Luego, y ya para terminar, la importancia que cada día tiene más este palabra, ¿no?, que se dice Big Data, ¿no? El utilizar, por ejemplo, que utilizamos mucho Hadoop, utilizamos mucho Tableau. ¿Para qué? Para analizar qué es lo que está ocurriendo dentro de la ciudad. Para informar a los taxistas, y cada día estamos sofisticando más esta parte, con push notifications, porque el mundo que viene es todo real time, el que no sea capaz de microsegmentar e informar y mandar mensajes, comunicar adecuadamente en real time, perecerá, morirá. ¿Qué utilizamos? Estas push notifications para decirle al taxista, aquí hay un evento, cuantos más de vosotros vayáis a este evento para cubrir este evento, mejor. Ir directamente allí, que aquí está el trabajo, aquí está la necesidad del cliente. Todo este tipo de información también viene muy bien, ¿para quién? Para las instituciones públicas, para los políticos, los ayuntamientos a nivel local, que sepan, que conozcan más su ciudad, pero que la conozcan con datos. El Big Data lo que hace es tratar de ese alud de datos, que a veces nos colapsa, ante la proliferación de noticias, de ideas, de gente hablando por todos los lados, al final dejamos de escuchar. Lo que trata el Big Data, es de ofrecernos expertise, sabiduría de esos datos que están por ahí, que se producen todos los días y que hay que intentar cruzarlos, ¿no?, todo lo que es el Business Analytics. Y este es el gran futuro también, por eso decía, de la ciudad. Intentar aplicar esta inteligencia. Esta inteligencia solo se puede aplicar con negocios y con aplicaciones digitales que están interconectadas. Por eso, otras soluciones del siglo XX están muy bien, yo creo que deben seguir, aunque queden como algo residual, porque habrá siempre segmentos que quieran utilizar este tipo de soluciones, pero estas soluciones, como la de MyTaxi, no es un tema ya de que sea más cool o no menos cool, es que nos estamos jugando realmente el futuro de la humanidad, el futuro de las ciudades. Tiene que ver con una concepción nueva de la movilidad que, sobre todo, como decía antes, evite el colapso, evite el tráfico, reduzca la polución y, sobre todo, en búsqueda de la efectividad y de la eficiencia. Muchas gracias. ¿Cuánta parte tenéis de psicópatas, de clientes? ¿Y cómo con ellos? No son psicópatas, a veces, y me incluyo yo, nos comportamos porque el tener ese poder, tú lo sientes, tienes un poder, tienes la transparencia, el acceso a todo, y entonces a veces estaba diciendo
que no me entendáis mal, no quiero decir que los clientes sean psicópatas. Yo me incluyo como cliente digital, en las que muchas veces perdemos un poco ya la noción de hasta del tiempo, del contexto, ¿no? Y nos convertimos en muy impacientes. Cuando tú utilizas la aplicación para pedir el taxi, en cuanto hay un momento a lo mejor en que se produzca un retardo de lo que sucede durante la mayor parte de los días, el average, nos ponemos muy nerviosos y enseguida esto no funciona, esto no sé qué, esto no va, y cuando entras a ver lo que ha ocurrido es que ha tardado el taxi, en vez de 40 segundos, ha tardado 1 minuto y medio. Vamos a ver, o sea, tranquilicémonos, ¿no? Pero a lo que me refería era un poco para escenificar que el cliente digital es muy impaciente y muy exigente, más que nunca.